Y sin duda, después de haber dado un recorrido por tanto el mundo ideal, ¿no? Es decir, lo que debían ser las cosas, etcétera, etcétera, en algún momento hay que aterrizar y llegar a comprender algo sobre el mundo real y sus exigencias. Como todos sabemos, la política está llena de demagogia y la demagogia se ha vuelto, no sé si un oficio, si una carrera o un deporte, pero se ha vuelto algo muy estable en nuestro mundo. Es decir, la gente que se dedica a la política promete, promete, promete cosas que saben que no van a cumplir. Veíamos en las pasadas elecciones a Bernie Sanders ofertando gratuidad en la escuela, etcétera, etcétera, bueno, sin decir en ningún momento de dónde saldría el dinero para ese tipo de cosas y qué reglas de juego se establecerían para hacer una economía sustentable basada en esos términos. Está claro que si usted lo regala todo, ¿de dónde va a sacar el dinero y los recursos para eso que usted va a regalar? Es la primera pregunta, pero estos demagogos nunca se hacen esa pregunta. Cuando digo demagogo, incluso no estoy tratando de ofender, ¿no? En cierta medida, muchas de estas personas quizás puedan hasta creerse su propia historia, sí pueden creerse que eso es posible, pero no lo analizan a fondo, o parece no importarles analizarlo a fondo, o piensan que con sus deseos bastan para lograr materializar determinados ideales sociales, cosa muy común a la mayoría de la humanidad, si la mayoría de la gente se deja arrastrar graciosamente por consignas y supuestas buenas prácticas que jamás se van a poder cumplir en la sociedad. En fin, entendamos en primer lugar el funcionamiento de una industria moderna, tal y como es. En la industria moderna se necesita bueno, un director que coordine y ejerza su mando fundamental. Se necesitan distintos jefes de departamento, etcétera, etcétera. Y al final se necesitan los obreros normales, la empleomanía normal que va a ejecutar las labores fundamentales y un grupo incluso de personas genéricas, es decir, los que limpian los inodoros, los que limpian los pisos, etcétera, etcétera, que son literalmente lo mismo, no importa la industria que sea, es decir, las actividades de limpieza, etcétera, etcétera, que son muy honrosas, no quiere decir que sean degradantes, pero son muy generales, es decir, no tienen que ver directamente con lo que se hace en un lugar, sino que son extremadamente generales, pero altamente necesarias también. Como vemos en un mundo de jerarquías, jerarquías automáticas, es decir, de qué forma puede funcionar una empresa si todo el mundo hace lo mismo, si todo el mundo tiene los mismos niveles de mando y si todo el mundo decide qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Podría funcionar eso? Pues todo el mundo sabe que no. Luego entonces las jerarquías son necesarias. Las jerarquías no solo no son necesarias, son imprescindibles o eso no funciona. Y bueno, tal es la naturaleza humana. No se puede negar que todo el mundo individualmente busca de una forma o de otra su ventaja. Así pues, una sociedad jerarquizada sencillamente dejó llegar a un grupo de personas a determinado nivel, a otro grupo de personas a otro nivel, a otro grupo de personas a otro nivel, etcétera, etcétera. No quiere decir que los que están en la cadena, en la parte más baja de la cadena, sean realmente seres inferiores así como así, ¿no? Las oportunidades, los recursos económicos, las coyunturas de la vida pueden determinar, es decir, digamos, usted está estudiando, usted es un buen estudiante y de pronto se enferma de una enfermedad que lo tuvo 6 meses en cama y está claro que usted no pudo aprobar ese año. Quién sabe cuánto después le repercute a usted esa pérdida de ese año en el resto de sus decisiones vitales, porque usted tiene que vivir una vida normal. Usted tiene que desarrollar una vida y tiene que sustentarse, autosustentarse o no se encarga por lo menos de su familia eternamente. Así pues, de una forma o de otra, los accidentes de la vida determinan mucho la posición social que usted tendrá. No obstante, en las sociedades de clase hay posiciones que están predefinidas, eso es indiscutible, y pensarse realmente que de una forma o de otra esas clases o grupos de poder no van a existir a partir de determinado momento es una primera quimera, eso no va a existir. Una vez que existen las jerarquías de mandos políticas a nivel nacional y de clase o de formación de clase, está claro que no todo el mundo tiene el mismo chance. Pero viene otra realidad más interesante todavía. Toda forma o estructura de gobierno tiene que garantizar que sus ciudadanos vayan a trabajar todos los días, es decir, por lo menos la mayor parte de sus ciudadanos. Es decir, todo el que esté hábil para el trabajo
debe ser compulsado de una forma o de otra a trabajar. Si usted supone que hay alguna sociedad donde la gente jamás va a ser compulsada a trabajar y jamás va a tener obligaciones y sencillamente hará las cosas tal y como le gustaría hacerlas, bueno, pues sencillamente le doy la mala noticia que una sociedad así jamás va a poder existir. Eso jamás va a poder funcionar, a menos que vivamos en las cavernas como los antiguos, los más antiguos de los antiguos, como las vacas pastoreando, etcétera, etcétera. Bueno, quizás ahí sí, pero en condiciones de una sociedad desarrollada que intente llegar a metas mayores, eso no puede existir sencillamente. Una vez que el hombre tiene que ser compulsado a trabajar, habría que ver de qué forma puede ser compulsado. Bueno, una forma es el método, es decir, nada más que dos formas realmente, el método de la zanahoria y el método del palo. Es decir, en una de las variantes yo te pongo estímulos, te genero ilusiones, etcétera, etcétera, de que si tú llegas o haces determinadas cosas bajo determinadas condiciones, tú vas a llegar al triunfo y vas a lograr restablecer una vida satisfactoria. La otra es a golpe de palo, es decir, la esclavitud, etcétera, etcétera. Es decir, o me haces lo que te digo o te caigo a palo y te castigo. Tan simple como eso. El método moderno, por supuesto, es el método de la zanahoria, pero el método de la zanahoria no quiere decir que al final la zanahoria le toca a todo el mundo. La zanahoria es la ilusión, el olor a zanahoria que te van a dar para que tú le caigas atrás. Y mientras le caes atrás a la zanahoria, estás arrastrando el carretón. Esa es la idea básica de toda sociedad. No es injusto, sencillamente. Si tú no compulsas al ciudadano a trabajar, el ciudadano por voluntad propia no se va a levantar temprano para ir a trabajar. Va a hacer lo que le guste, etcétera, etcétera, pero jamás ir a trabajar. Y supóngase que vaya a trabajar. En algunos trabajos serían los trabajos selectos de ese tipo que a todo el mundo le gusta, donde uno es el centro, donde uno es el mejor, donde uno es el locutor o esto o lo otro, pero jamás en la vida los trabajos de verdadero sacrificio, dar pico y pala, abrir una trinchera, etcétera, etcétera, ahí no va a ir jamás nadie. Limpiar inodoros, a eso no va a ir nadie, señores, voluntariamente. Así pues, la idea básica esta de una sociedad donde la gente hará lo que desee o de la forma que desee, o que el trabajo sea la primera necesidad vital, como proclama el comunismo, es un cuento de la buena pipa. La forma moderna, señores, de hacer que la gente trabaje es el salario, es decir, la necesidad de dinero para vivir. Es decir, se ha creado una sociedad donde para cualquier actividad que uno vaya a realizar necesita, casi literalmente en todas, podrá haber excepciones, pero casi literalmente en todas necesita dinero. Es decir, usted va a adquirir un bien, usted va a adquirir un producto, usted necesita una casa, etc. Para todo necesita dinero. Y ese dinero hay que ganarlo. El truco para llevarlo a trabajar todos los días es que lo que se le pague a usted como salario de una forma o de otra represente un día de su coste de vida. No importa cómo se le dé la vuelta. Es decir, usted sencillamente recibirá un salario que corresponde aproximadamente a un día de su coste de vida. Poco más, poco menos. No vamos a entrar a discutir en eso. Y por supuesto, lo que hacen estas sociedades inteligentemente es escalar los costes de vida. Bueno, está claro que el que limpia los inodoros no se le paga lo mismo que a un médico. Entonces, el que limpia los inodoros quizás tenga que vivir un cuartico, etcétera, etcétera, y ese sea su nivel de vida. Pero con ese nivel de vida, solo podrá pagar el nivel ese al que ha llegado con el salario de ese día. Entonces, al otro día tiene que salir como un perro a buscarse el día siguiente o lo puede perder todo. En el caso del médico, lo mismo va a tener en ese caso no un cuartico para vivir, sino una gran casa, qué sé yo, un buen carro, de un carro de más marca, que lo va a llevar al mismo lugar que el otro, pero bueno, usted se siente atraído porque la marca representa algo para usted, que es parte de lo que le mete en la cabeza, o un vestido que en lugar de comprarse un chorcito de 3 pesos, se compra un short de $500 porque dicen que es la marca tal de Versace, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso se vive también. Conclusión, al final el médico adquiere un número de biles superiores al que adquiere el individuo pobre y obligatoriamente tiene que ir a la consulta el día siguiente para ganarse el día siguiente de su vida. Más o menos. Vamos a decir que puede ahorrar un poquito, etcétera, etcétera, pero no mucho más. En estas sociedades actuales, donde han hecho desaparecer artificialmente la clase media, lo que se hace realmente es llevar a todo el mundo a la cooperación, es decir, al día a día. Y de eso estamos viviendo en este momento la mayoría de las personas. Si bien esa clase media podía, de una forma o de otra, no quiere decir que se alejara mucho de este patrón, pero bueno, de una forma o de otra, flotar, primero con muchas mejores condiciones de vida, por supuesto, y segundo, con un poco de holgura económica, es decir, poder tener
su buena cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Hoy día esto incluso va desapareciendo. Es decir, prácticamente todo el mundo ha sido convertido en asalariado, aunque tenga una escala social mejor que los asalariados más mal pagados. Es decir, los grandes asalariados, que no sean ya la élite, ¿no? Es decir, los managers superiores, etcétera, etcétera. Pero los grandes asalariados normales también viven al día a día igual que el resto de la población, y ese es el objetivo, que no les sobre prácticamente un kilo y que al otro día tengan que salir corriendo para el trabajo. Aún estas economías libres, formar un lugar propio, es decir, generar una empresa propia, etcétera, etcétera, no es una tarea fácil, es una tarea de mucha dedicación, en algunos casos muy meritoria y en otros sencillamente el arte está en tener muy buenos enganches, enganches políticos, enganches financieros con gente con recursos, etcétera, etcétera, y así la persona va avanzando. Conclusión, que para la mayoría de la gente nada más que existe ser empleado. No importa cómo se vire la tortilla, cómo se pongan las cosas, la mayoría de la gente tiene que ser empleado y no dueño. Si no, imagínese usted, si todo el mundo fuera dueño y quisiera estar en una limusina, viene la primera contradicción: ¿quién maneja la limusina? Porque la limusina requeriría el chofer, ¿no? Entonces, si usted quiere ser el gran magnate con limusina y chofer, y el otro quiere ser gran magnate con limusina y chofer, y todo el mundo logra ese objetivo, pues ¿de dónde salen los choferes? Tan sencillo como eso. Así pues, una primera característica del mundo real es que todo el mundo tiene que salir a trabajar. Y para hacer que la gente salga a trabajar hay que compulsarlos al trabajo. Y para compulsarlos al trabajo se inventó el dinero y los gastos económicos que corresponden al diario vivir. Ese balance entre el dinero que usted gana y el costo de la vida, pues genera la necesidad al final de que usted al día siguiente, porque eso está muy bien calculado, tenga que volver a salir a trabajar. Si se le sube el salario, usted no va a tener la posibilidad de vivir demasiado holgado tampoco, porque usted va a adquirir nuevos gastos, etcétera, etcétera. Es decir, siempre le están llenando la cabeza de cosas y necesidades que en realidad la mayoría no las necesita, pero usted cree que las necesita. Usted cree que si usted es médico tiene que tener una casa con 4 cuartos, porque eso de que si la casa con un par de cuartos nada más, bueno, eso es muy cheo para su nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto funciona así. Es una guerra psicológica, además de la verdadera guerra económica que compulsa al trabajo. En fin, la industria real necesita una serie de estratos para funcionar y esos estratos tienen que ser fabricados socialmente. Y para que esos estratos existan, señores, no se les puede dar la oportunidad a todo el mundo. El truco fundamental es decir que todo el mundo tiene derecho al estudio, pero después no te alcanza el dinero, elevan artificialmente los niveles de los currículums muy por encima, a veces, de las verdaderas necesidades de la carrera y de la materia que se esté estudiando, con tal de que la mayoría de las personas no lleguen al final y de una forma o de otra se mantenga un estado competitivo razonable. Supóngase que ahora todo el mundo se le ocurre estudiar medicina, bueno, los médicos no ganarían nada, cada uno, porque el mercado estaría lleno de médicos, o lleno de abogados, lleno, es decir, de todas estas carreras más o menos, que de una forma u otra la gente aspira porque son relativamente bien remuneradas. Bueno, si cualquiera de esas carreras se llenara de sobreempleo, es decir, demasiada cantidad de personas aspirando a las posiciones, pues las posiciones llegarían a valer bien poco y los salarios serían bien pobres, aún para esas carreras y aún con el sacrificio que se necesitó para llegar a ellas. Así pues, la canción de cuna de los demagogos, el mundo perfecto, el que sé yo, donde usted va a tener todas las oportunidades, etcétera, etcétera, olvídese eso. Una parte de la sociedad la van a inducir por cualquier medio que sea, técnicas bien explicadas, bien especificadas, técnicas bien estudiadas, para que nunca llegue por encima de determinado nivel y cumpla las funciones más básicas de la sociedad. Lo demás, señores, es puro cuento y demagogia. En fin, no quiere decir que eso sea injusto. Si usted tiene más o menos un buen nivel de vida, aún en los estratos más bajos, pues la cosa no está tan mala. Pero recuerde, nunca va a poder llegar todo el mundo al máximo. En próximos capítulos, bueno, seguiremos atendiendo este tema.